Sí te quería preguntar ahora, simplemente para terminar, que Sí. me contaras un poco cómo descubriste tú a los Beatles. Yo lo descubrí con dos amigos de Santoña, con Chema y con Rafi sobre todo. Ujú. Y la primera canción que me llamó la atención fue, curiosamente, Yellow Submarine, que, luego- que la sigo teniendo muchísimo cariño. Y luego también te digo que mi canción quizá favorita de los Beatles, y mira que es difícil decir, ¿eh? Muy difícil. Pero igual es For No One, de Revolver, que es una Mm, joya ahí mm, oculta mm. muy bonita. Entonces te quería preguntar lo mismo y ya Pues mira, terminamos. no soy capaz de decirte cuál es mi canción favorita de los Beatles. Me gusta mucho For No One, pero es casi imposible para mí elegir, como tú dices, un tema, porque esto cambia semanalmente, casi prácticamente, ¿no? Una semana me gusta mucho esta y lo mismo con los discos, ¿no? El mejor disco de los Beatles, pues no tengo ni idea. A mí me gustan todos porque, como tú dices, hay algo más allá que la unión de las partes, ¿no? Y con los discos creo que también pasa. Es una discografía, Sí, pues, de un interés, bueno, como podemos ver. Hemos hablado solo sobre 5 canciones o 6 canciones y hemos pasado aquí más de 90 minutos, ¿no? ¿Cómo llegué yo a los Beatles? Tuve mucha suerte, Ramiro, porque yo tengo unos padres que tienen en casa una discoteca y una biblioteca impresionante. Yo nunca he tenido que ir a bibliotecas públicas porque todos los libros o los discos que necesitaba estaban en mi casa, en casa de mis padres, ¿no? Y todavía están allí, además. Y claro, a mi padre le encantaban los Beatles. Bueno, le gusta todo tipo de música, pero los Beatles fueron muy importantes para él. Hubo dos artistas, por así decirlo, los Beatles y Bob Dylan, y después también Paco Ibáñez, que realmente despertaron buen gusto, ¿eh? su conciencia, ya no solamente musical, sino también social, política, etcétera. Y claro, esto me llegó a mí, pues a través de mis padres, ¿no? Y mis padres en cierto momento, que además siempre fueron muy generosos con todo lo que tiene que ver con la cultura, libros, discos. Si yo necesitaba un disco, me lo compraban prácticamente antes de que lo pidiera. Bueno, pues en un cumpleaños, además yo cumplo hacia el final del año, pues me regalaron el disco rojo, además en vinilo. eh, y, y después me gustó tanto el disco rojo que en las Navidades, pues los Reyes Magos, por así decirlo, me trajeron el disco azul también. Y entonces a partir de ahí, y además es muy interesante porque a mí siempre me habían interesado desde el principio de mi vida las lenguas, ¿no? El inglés, el francés, etcétera. Y yo aprendí mucho inglés gracias a los Beatles, a que las letras estaban impresas en las fundas del disco azul y el rojo. Después, cuando me compraron también en vinilo el Sgt. Peppers, pues también las letras estaban por la parte de atrás. Y entonces esto hizo que todavía me interesase más por aprender lenguas, por saber qué es lo que los Beatles estaban diciendo. Entonces fue de esa manera. Entonces poco a poco fui reuniendo, gracias a pues regalos de cumpleaños, de Navidad, etcétera, etcétera, pues toda la discografía completa de los Beatles. Y después leí un libro que se llama Los Beatles, de Peter Brown, que ya me introdujo en la historia de los Beatles y ya me enteré de cómo había sido la historia de los Beatles. Y a través de los Beatles conocí toda la tradición musical estadounidense del rock and roll, del rockabilly, del country, del blues, incluso del jazz. Y entonces los Beatles para mí fueron una puerta abierta, no solamente a la música pop, a la música rock, sino a otros estilos que precedieron a los Beatles. Y a partir de ahí yo me interesé por las raíces de las cosas. Me gusta mucho ir a de dónde viene esto, ¿no? Claro, los Beatles vienen de una tradición musical estadounidense y británica muy rica, muy variada y muy interesante. Pero si no hubiese sido por mis padres, pues habría tardado muchísimo más en conocer a los Beatles y sobre todo que siempre, siempre ayudaron a que mi pasión fuese creciendo porque tenían siempre interés en lo que a mí me gustaba, ¿no? Y hasta a día de hoy, con mi padre y mi madre viviendo a 5.000 millas de donde vivo yo, Todavía. siempre que hablo con mi padre por Zoom o por Messenger o como sea, siempre hablamos de dos cosas que son, como diría él, impepinables. El Celta de Vigo, el fútbol, y la música y la literatura. Entonces, así es como conocí a los Beatles y vaya regalo, la verdad, porque es toda una tradición, no es solamente esa discografía y ya está. Y luego, por supuesto, los Beatles en solitario, de lo que también podríamos hacer
uno o dos o tres o 30 episodios más. Pues eso, o sea, me encanta lo que acabas de decir porque es un poco la idea de los Beatles casi como embajadores. Ujú, O sea, de embajadores de entrada a muchísimas otras cosas y como que te enriquecen muchísimo la vida. Pues eso es lo que a mí me gustaría conseguir con los alumnos en este sentido. ujú. ¿Sabes? O sea, que si no lo conocen o si, pues matar casi dos pájaros de un tiro es en que aprendan economía, pero también que descubran toda una tradición tan enriquecedora como lo que has contado.